ocupar dentro de un ratito nada más, porque vamos a estar hablando con especialistas para contarte también cómo te puede afectar en tu vida diaria, ¿no es cierto? Porque enseguida empiezan los temores con respecto al dólar, ¿eh? ¿Se disparará, no se disparará? ¿Qué va a pasar con eso? Enseguida hablamos de economía. Primero vamos a hablar un poquito de la actualidad, del paro, de este día de paro. Nos visita Facundo Moyano. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Muchas Diputado gracias. nacional por el Frente Renovador. Bueno, en un día de paro, Facundo, importante tenerte. Y primero te quería preguntar por los dichos del gobierno. Ellos dicen que, bueno, no era... no es la manera, no es el momento indicado, ¿no es cierto?, este paro. ¿Vos qué opinión tenés con respecto al momento? Bueno, si no es el momento en este año donde se proyecta un 50% de inflación, donde los trabajadores vienen perdiendo no solamente poder adquisitivo, sino puestos de trabajo. En lo que va del año se perdieron en la industria 88.000 puestos de trabajo, 150.000 en el lapso de un año. La inflación, repito, proyectada un 50%, las paritarias negociadas en un 25%, que también se fue modificando esa pauta porque recordemos era un 15%, porque la inflación modificada del 10% del presupuesto que se votó el año pasado, se fue un 15%, después el presidente dijo que era un 30%, ahora un 42%, y economistas como por ejemplo Ismael Bermúdez Lo tenemos en un ratito a Ismael para hablar de este tema, que puede sí. ser un 45% y 50%. O sea, si no es el contexto, a ver, Macron asumió en mayo del 2017, tuvo 3 huelgas generales por posibilidad de reforma laboral, por un recorte en el Estado, 3 huelgas generales. En contradicción a lo que dice la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que solo en Argentina se hacen huelgas generales, bueno, es la 4ª huelga general, esta vez mucho más contundente porque las circunstancias son Ahora, una de las cosas peores. que se están pidiendo es que se actualicen los sueldos a la inflación, ¿no es cierto?, al nivel de la inflación. ¿Es económicamente viable esto? A ver, Mariana, la viabilidad de la economía es responsabilidad del Ejecutivo Nacional. La certidumbre, no solamente para los mercados, que es la gran preocupación del gobierno, sino para los argentinos, es responsabilidad del gobierno. Nosotros desde la oposición hicimos lo posible, acompañamos el presupuesto del año pasado y vos fijate qué controversia, ¿no? Cómo está tan tergiversado, porque la responsabilidad que nosotros como oposición tuvimos al acompañar el presupuesto terminó siendo una terrible irresponsabilidad, porque estipulamos una inflación del 10% y terminamos con una inflación del 50%. Entonces, los gremios no tienen la responsabilidad de la previsibilidad económica. Por lo menos en la gran responsabilidad, por supuesto, que si después son convocados a un sistema, un dispositivo de poder, donde son parte de la planificación de la economía, por supuesto que pueden ser un factor de previsibilidad. ¿A usted le da 50%? Pero le dijiste varias veces, digo, quiero saber cómo estás midiendo eso, porque es obviamente un número... Yo tomo la inflación acumulada, lo va a poder explicar mucho Ismael Bermúdez, porque ¿De dónde a dónde? Por eso justamente lo tomo de ahí. Ahora llevamos un 29%. ¿Cuánto llevamos de inflación? Acumulado, sí. Bueno, en los próximos meses, tomando en cuenta la última inflación medida por el INDEC, que fue de julio, sí, que fue de un 6%. Sí. Un 6%. Tomando en cuenta eso, claro, le sumás. repitiendo acumulativo, porque si sumás la cifra concreta, específica no, pero si lo acumulás a ese 6% y más o menos seguís, es de entre un 45 y 50%, lo va a explicar mucho mejor Ismael Bermúdez, porque justamente lo tomo de él. Okay. Entonces, en ese sentido estaríamos, si querés, un 42 que ya reconoció Ducone. No, te preguntaba porque tal vez era una medida que estaba haciendo usted. No, lo tomé de este economista y otros okay. economistas también, o sea, el economista con el que me asesoro yo, que es Culfas, que le mando saludos, dice que va a ser un 45 si todo va bien. Pero por encima de un 42, que es lo que reconoce el secretario de Finanzas, va a ser, en ese caso los trabajadores estarían perdiendo un 17%, los trabajadores que negociaron paritarias, porque tenemos que tomar el dato de la morfología de la masa salarial, un 35% de los trabajadores tienen la posibilidad de negociar paritarias. Ayer me crucé en la plaza a trabajadores de UPCN, hagan algo, nuestro gremio negoció un 15%. 15 contra 50 o contra 45 o contra 42. Entonces digo, esa es la situación de la Argentina. Repito, Francia tuvo 3 huelgas generales. En este contexto, Argentina tiene una huelga general. ¿Pero es una coyuntura, Facundo, o sentís que hay un plan para tender a la baja a los salarios de todos los trabajadores? No, claramente es un plan que tiende a la baja de los salarios. Ahora, Facundo, ¿no te parece que es irresponsable en el marco de esta protesta y todo esto que vos estás diciendo, que es absolutamente válido que la gente se exprese en paz? Las declaraciones como las de Micheli, Vilma Ripoll, las anteriores de Delía o del Pollo Sobrero, Emilio Pérsico también. Y Emilio Pérsico diciendo que este gobierno se tiene que caer, o que este gobierno no va más, o tu propio padre que dijo que está de salida. ¿No te parece que no están bien esas declaraciones? No dijo que
percibía que tenía ganas de irse, o otro término utilizó. Mirá, yo no me puedo hacer cargo de la declaración que hace cada uno de los dirigentes. Yo hoy lo dije en la radio, estabas vos, Diego, entrevistando junto a Jorge Lanata. Primero la democracia. Si un presidente se va, se tiene que ir por los votos. Si un presidente viene, tiene que venir por los votos. No hay más discusión. El que diga eso o un comentario que puede interpretarse como golpista, destituyente o lo que sea a cargo y que la sociedad lo juzgue. Claro, pero yo lo que digo, es importante lo que estás diciendo, yo también te escuché hoy en Mitre con Diego, pero digo, está tan teñida esta protesta de esto, ¿no? Porque termina siendo Micheli y después de eso aparece en Ripoll. Siempre hay algún desbordado. Que se tiene que ir el gobierno. Eso es lo grave. Siempre hay algún desborde, siempre hay algún desborde. Y todo gobierno, recordemos, cuando se hacían protestas con el kirchnerismo también decían el golpista, destituyente, atentan contra la democracia y muchas más cosas. No, pero acá hay muchas voces. Bueno, muchas voces. No, pero a ver, y la tuya contrasta. Cuatro o cinco dirigentes sin faltarle importantes hubieran dicho durante el gobierno de Cristina que Cristina se tenía que ir antes, era un escándalo nacional. No, acá nadie repudia nada. A ver, solamente a vos te escuché repudiar. Escuchame una cosa, Diego, yo lo estoy repudiando. Si estoy diciendo primero la democracia y después cualquier otro tipo de discusión, pero primero la democracia, te estoy dando toda una definición. Por supuesto. Ahora, si Vilma Ripoll, que la verdad no sé qué grado de representatividad tiene en términos gremiales o en términos políticos. Bueno, es la que estaba cortando y el realmente no lo sé. Vilma aclaró que no estaba pidiendo un golpe, chicos, también. Hay que escuchar todo lo que hay que tener cuidado con la Micheli también aclaró. No sé qué aclaran después. Todos después dicen, no, pero dicen yo creo que hay que ser cuidadosos, más lo que tenemos una responsabilidad institucional. Repito, no sé qué responsabilidad institucional tiene Delía, no sé qué responsabilidad institucional tiene Ripoll. O sea, no los quiero ofender como dirigentes, seguramente tienen su base de representación. Ahora, no le demos la relevancia que no tiene tampoco. Pero Pablo Micheli lo dijo ayer, perdón, Chicho, perdón. Pablo Micheli lo dijo ayer desde un escenario. Sí, creo que hoy lo aclaró. Y no fue tan... pero igualmente, yo tuve que discutir con él hoy en la radio. Yo no quiero seguir esto porque yo ya te dije lo que pienso yo. ¿Sabés por qué? Y lo rechazo, al igual que vos, creo que la democracia primero. Se acabó la discusión. Insisto con el tema porque me alegra tu rechazo, me parece valioso y fundamental, porque yo estoy viendo con mucha preocupación que en los últimos 10, 15 días hay mucha gente jugando con la posibilidad de que haya un gobierno democrático que no termine su mandato. Yo creo que lo único que puede hacer peligrar la gobernabilidad o las instituciones son los gruesos errores económicos que está cometiendo el gobierno. Si hubiera una economía sólida, si hubiera un diálogo político fluido que no existe hoy, seguramente estos dichos de estos dirigentes irresponsables son intrascendentes. Toman relevancia por la debilidad que tiene la calidad institucional de nuestro país, el nivel de relaciones políticas que tiene el gobierno con todos los sectores y la debilidad económica que con el hecho de la renuncia... Está claro, perdóname, Chicho, pero está muy claro. Espera que Chicho iba a hablar antes. Sí, la foto de la semana pasada fue la de tu viejo, tu hermano con Cristina. A ver, me sorprendió mucho teniendo en cuenta las cosas que durante los últimos 2 años del gobierno de Cristina, o los últimos 4, escuchaba de parte de tu hermano y de Mirá, yo te puedo aclarar una cosa antes que me formules la pregunta porque seguramente no te la voy a responder. Yo no vino a responder en nombre de mi hermano ni de mi padre. O sea, es un vínculo familiar. Ayúdame a leer, hay un poco de relación. No vine a hablar de una lectura política de una foto. No hago política con fotos. Ayúdanos a leer la Argentina, porque el Frente Renovador, es cierto, el primer año colaboró mucho con muchas de las cosas que tenían que salir. Y te pregunto, ¿en qué se sorprendieron con Macri? Digo, ¿cuál es el sapo que se comieron con Macri? Tu viejo, que es un peronista de toda la vida, tu hermano también, digo, y el Frente Renovador tiene más peronistas que otra cosa. No, a ver, lo que nosotros, primero te respondo, no voy a responder ni por mi padre ni por mi hermano, porque me parece que cada uno tiene su opinión, si bien en muchas cosas podemos coincidir, también en otras tenemos matices o miradas diferentes. La realidad es que, en principio, te hablo del sindicalismo desde la lectura que tengo yo, que fui sindicalista, dejé de ser sindicalista porque limité el mandato a 2, democracia sindical. Entonces, o sea, el sindicalismo naturalmente acompañó el primer año, no es que acompañó, es que dio tiempo para que el gobierno llevara adelante políticas que lamentablemente el primer año fueron muy malas, o por lo menos los resultados fueron muy malas. El 2017 hubo un efecto rebote, se pudo mejorar un poco la economía y bueno, y este 2018 es lo que estamos viviendo. Facundo. La verdad es que nosotros como oposición votamos muchos de los proyectos, 87 proyectos se sancionaron en el año 2016, con la intención de
contribuir a la gobernabilidad que necesitaba el gobierno por todos los problemas que venía padeciendo la Argentina desde el gobierno anterior. La verdad que todo eso fue en vano porque todos esos problemas que tenían los argentinos los siguen teniendo, pero en mayor medida. Y ahora que vemos, perdóname, Cata, ahora que vemos al sindicalismo tan unido, ¿no? en esta huelga en particular, ¿crees que esto se puede mantener en el tiempo? El sindicalismo unido, en términos formales, creo que es difícil, porque hay diferentes líneas de pensamiento. Lo que pasa es que está la necesidad del trabajador, del comerciante, del desocupado, que aumentó, por otra parte, la desocupación, que obliga a los dirigentes a juntarse. Por eso me parece que en este caso, más allá de que te guste uno u otro sindicalista, o no te guste ninguno, o no te guste el sindicalismo, creo que en este contexto es totalmente entendible, sería antinatural que no haya reacción por parte de los trabajadores en una situación como la que estamos viviendo. Ahora, Facundo, yo te hago una pregunta. Haciendo esta distinción que vos muy bien hacías, de que no es la mayoría de los líderes que hoy están llevando a cabo esta protesta, no es que todos son irresponsables de decir que este gobierno caiga. Yo lo que te pregunto es si, digamos, la mayoría de la gente que está haciendo hoy el paro se lo haría a un gobierno peronista, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, un gobierno peronista, bueno, claramente, el gobierno anterior tuvo muchas movilizaciones y muchos paros, o sea, sí. paros generales. 5 paros generales. Lo llamativo es que el gobierno anterior, a diferencia de este, tenía un sector de un sindicalismo que acompañaba las políticas del gobierno. Acá estamos hablando de que el 95% del sindicalismo no acompaña a este gobierno y tiene un diálogo muy difícil, ¿no? El gobierno del diálogo, o sea, que se pronunciaba por lo menos de esa manera. Pero Macri el primer año. Con tu hijo se juntaban, o sea, Sí. Decía que era mi hijo, no peronista. Pero, a ver, no, eso yo no sé si lo decía, pero bueno, no importa. Pero yo No te pongas celoso. Yo lo que creo es que en este contexto es imposible que un sindicalista acompañe al gobierno. Porque si acompaña al gobierno, le está dando la espalda a los trabajadores. Hasta es una obligación formal. Es una obligación ética y moral salir a reclamar cuando tus trabajadores pierden el 25% del sueldo. Pero también es una obligación formal, porque si no, ¿para qué están los sindicatos? El que cree que no tienen que existir los sindicatos está claro que no tiene, pero el que cree que tiene que haber una institución sindical, más allá de que a algunos no les parezca que tenga que ser la que está en Argentina, apunta a otro modelo sindical, pero es natural. A ver, en Alemania también hubieron huelgas del sector metalúrgico que consideró la rebaja horaria a 28 horas semanales. Digamos, las huelgas existen en el mundo. ¿Y cuál es el plan a futuro? Porque la CTA anunció que continúa un plan de lucha. Por otro lado, vemos un Macri que baila un tango en Nueva York y que anuncia una fidelización más concreta hasta de las cuentas nacionales para con el Fondo Monetario. Digo, Macri es más Macri que nunca, o sea, dobla la apuesta y va por más en la misma línea, no cambiando ni una medida del plan económico que nos llevó a esta situación. Digo, ¿cuál va a ser, según tu mirada, el plan político de la oposición y el plan gremial? A ver, el plan gremial, yo me imagino, yo no creo en esos que dicen, no, las huelgas no sirven para nada porque al otro día está todo igual. El 14 de junio, el sindicato de camioneros hizo una huelga. Cuando todos los sindicatos se habían negociado un 15%, se pudo establecer el 19 de junio un 25% que cambió la pauta salarial porque después todos los gremios negociaron un 25%. Después la inflación se fue a 30, a 40 y ahora, bueno, muchos economistas hablan de 50. La realidad es que el sindicalismo no se puede limitar a otra cosa que a reclamar en este contexto. El sindicalismo no tiene por qué tener un plan político, sí tiene un plan gremial. O sea que va a haber más conflictividad social en las calles y en las empresas, es la idea. Y si a ver, yo te lo pregunto a vos, si a vos te bajan el sueldo todos los días, seguramente vas a reclamar. Y si tenés una herramienta legal mejor para hacerlo, la vas a utilizar. Los trabajadores que cobran 20.000 pesos por mes o 30.000 pesos por mes, si tienen un 25% menos de ese salario, seguramente si tienen la herramienta van a reclamar. Ahora, Facundo, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con temas de alineamientos políticos y obviamente a vos no hay que hacerte cargo ni lo que diga tu hermano Pablo ni lo que diga tu padre, sí se te puede preguntar qué considerás respecto de eso. Pero vos sos diputado nacional por el Frente Renovador, ¿seguís en el Frente Renovador, formando parte del Frente Renovador? Sí, claro. Bueno, pero hace unos cuantos días vos te mostraste en varias fotos políticas con Felipe Solá, que no son casuales, porque él está de campaña. Y Felipe Solá se sacó una foto con Cristina. ¿No te hace ruido porque has sido crítico? Yo no la vi de la foto Cristina. con Cristina. No, hubo una reunión con Cristina. Pero la foto no la vi. Bueno, vamos a ver. Hubo una reunión con Cristina en el Instituto Patria. Se está acercando bastante al kirchnerismo, que Felipe Solá primero negaba y después tuvo que confirmar después que lo publicamos nosotros. Por cuarta vez, digo, más o menos. ¿no te hace ruido estar cerca de alguien que está con Cristina cuando vos has sido muy crítico de No, la a mí expresidenta? la verdad es que me haría mucho ruido estar con alguien que está cerca de Macri.
porque yo soy opositor, digamos, y los opositores somos votados para primero criticar y después para proponer. Entonces me parece, déjame terminar la respuesta, si no. Entonces me parece que como opositor trabajo al lado de Felipe Solá, que es un gran dirigente, que fue un gran gobernador, reconocido hasta por la propia María Eugenia Vidal como el mejor gobernador desde la vuelta de la democracia. Pasó por todos los espacios políticos. Sí, pero estuvo con Narváez. Bueno, está bien, esa es una opinión tuya y te la respeto. Opinión, son hechos de la realidad. Bueno, pero déjame describirlo. Te lo estoy describiendo como un gran político que fue un gobernador que estuvo 6 años en un momento muy difícil de la Argentina y que no tiene ni una sola denuncia de corrupción. Que no tendría que ser algo para destacar, tendría que ser algo que tengan todos los políticos, pero lamentablemente no es así. Entonces yo digo, lo destaco, trabaja, y yo estoy trabajando junto a él y otros diputados y otros dirigentes políticos para construir una propuesta superadora con eje de trabajo. Dentro de la posición, los últimos 2 años de Cristina. De elecciones no voy a hablar porque estamos a un año de las elecciones y me parece que sería irresponsable. Yo un poco ustedes en los últimos 2 años que eran grandes opositores, digamos, de alguna manera armaron un espacio opositor separado de lo que fue Cambiemos, pero la presencia sindical en la calle de parte de líderes como Hugo y como tu hermano Pablo se hacía sentir. Digo, ¿de qué se quejaba en aquel momento del gobierno de Cristina? ¿De la inflación? ¿De las ganancias? De muchas de las cosas que obviamente hoy siguen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué motivo, digamos, dónde está la sorpresa con Macri? ¿Qué les había prometido Macri y qué terminó siendo Macri? Pero, a ver, esa pregunta me la volvés a repetir. O sea, ¿vos qué pretendías? ¿Que en enero del 2016 estén los sindicatos parando? Voy a esto. No tiene Ustedes sentido. hoy hacen un paro. Tiene que haber algún margen, no. Tiene que ver con la reforma laboral, con la inflación. En 2017 tampoco había un contexto como este. A ver, para mí este no es un buen gobierno, lamentablemente. Ojalá sea bueno. Pero lo que voy es a esto, perdóname. Sería bueno hasta para la oposición que sea un buen gobierno. No, digo, los primeros 2 años de Macri se habló de gradualismo, ¿no? Entonces el otro día sale Duhovne y habla amplía planes sociales, digamos. Ahí como un presupuesto grande, inclusive superior al del gobierno anterior. Ahora, vienen de afuera y te dicen, no vas a poder pagar toda la deuda que vos estás tomando. Entonces vos tenés hoy a Macri en Naciones Unidas, en Washington, pidiéndole a Lagarde, dame un poco más de plata. Digamos, pareciera como que mientras ustedes hacen esto, Macri va más para el otro lado. Sí, parece cinismo, ¿no? Pero yo lo tomo como algo que es hasta irrespetuoso con los argentinos, ni siquiera con un sector. O sea, porque no hay necesidad, o sea, porque no es que la está pasando mal el sindicalismo o los trabajadores sindicalmente organizados, la están pasando mal todos. El otro día también veía un tuit que hizo Ismael Bermúdez, decía, cayó el transporte, cayó el comercio, cayó la industria y la actividad financiera subió un 8,7%. Sacate foto con Ismael, no con Felipe Solá. Todas la están pasando mal. Es un gran economista, se lo acabo de decir. Es un fenómeno, ahora lo vamos a hacer. Ayer estuve 2 horas leyéndolo. Facundo, pero en el marco de esto, también se va a tratar un presupuesto que habla de un recorte de 400.000 millones de pesos y ese recorte siempre va apuntado al mismo lado, obviamente. Digo, ¿qué va a hacer la oposición en ese sentido? ¿Aprobar por una formalidad un presupuesto que va al ajuste o rechazar? Nosotros, mira, yo de ninguna manera cometería el error y considero que hasta la traición de acompañar este presupuesto. La traición hacia mis convicciones, hacia lo que represento. No lo podría hacer. Realmente no lo podría hacer. No creo que haya cometido el error el año pasado o el anteaño pasado de acompañar el presupuesto. Estás dando un título fuerte porque hasta ahora lo poquito que se sabe del Frente Renovador es que va a acompañar. Estás dando vos un título fuerte. Yo no tengo ese dato. O sea, y soy parte del Frente Renovador. Votando a favor o con abstenciones va a acompañar la aprobación del presupuesto. Yo particularmente cometería una traición hacia mis convicciones en un contexto como el actual de acompañar ese presupuesto. Y si no se acompaña, ¿qué pasa? No voy a acompañar ese presupuesto. Porque algunos dicen que pone en riesgo quizás la gobernabilidad. ¿Quién lo dice? El gobierno cuando no fue gobierno lo hizo 20.000 veces. No lo dicen, no está no bien. acompañó nunca un presupuesto del gobierno. Facundo, está muy bien la pregunta de Cata, permíteme, porque hay sectores del peronismo que sí lo van a acompañar. Entonces tiene que ver con las definiciones políticas. Yo estoy hablando por mí, ni siquiera estoy hablando por el Frente Renovador. Está bien, pero estoy diciendo, vos estás en la dinámica del peronismo, Urtubey, Schiaretti, otros gobernadores van a apoyar, van a seguir. O sea, ¿Pero qué opinás de esos peronistas? Urtubey también acompañó la reforma previsional y yo no la acompañé porque era un ajuste para los jubilados. Digamos, cada uno tiene su visión y tiene sus convicciones. Cada uno sabe a lo que apunta.
Tal vez Urtubey apuesta a otra cosa. No voy a hablar por Urtubey, hablo por mí. O sea, que ya es tajante que no vas a... Yo no puedo acompañar ese presupuesto, no puedo mirar a la cara a los trabajadores, a los que represento. Facundo, una pregunta técnica pero relevante y muy porque se va a definir con lo justo, digamos, por monedita se va a definir el tema. ¿No acompañar es votar en contra o, por ejemplo, abstenerte para vos? Bueno, eso es una cosa que lo está discutiendo la oposición toda. Bueno, pero es importante contar eso, que hubo una reunión de Massa con el triunvirato de la CGT, lo contamos, que estaba Facundo, esto anteayer, y entonces es muy importante, porque esto casi definiría que Massa y el Frente Renovador tampoco van a apoyar... Bueno, ¿quién estaba? Estaba Acuña solo estaba. Acuña, Plaini, bueno, y ahí definieron que no lo que votarían para aclarar algo no era el triunvirato, era el Frente Sindical por el nuevo Frente Estaba Sindical. Uno de los del más allá de los detalles, hay algo importante, que es lo siguiente. Si todo el Frente Renovador vota abstención, le da la posibilidad al gobierno de aprobar el presupuesto. Bueno, eso es una cuestión que se está debatiendo. Yo lo que dije, y esto lo hablo por mí, no lo hablo por el Frente Renovador, yo no voy a acompañar ese presupuesto. Perfecto. Te iba a preguntar por Schmidt, ¿no? Que ayer dijo justamente, hablando del tema del reclamo de los trabajadores, que si esto continuaba de esta manera se iba a profundizar, ¿no? la conflictividad social. ¿A qué se refiere con profundizar? Porque uno enseguida viene el fantasma de diciembre, ¿no? O sea, la sensación de que esto se puede complicar para fin de año. Lo que pasa es que es hasta matemático esto, ¿no? Porque yo lo explicaba recién poniendo los números de la inflación, más allá de 50, 40, 45, 42. El punto es que pierden los trabajadores y que siguen perdiendo, y que hay despidos y demás. Está tan mal que el gobierno festeja un 42, o sea, imagínate. Sí, es lo mismo que festejaban, que el dólar se iba a 41 y cuando bajaba a 38 festejaban. Es una cosa anormal. Sí, es un pero bueno, la realidad es que si se deteriora la situación social, y yo creo que en este sentido voy a decir algo en respuesta a lo que dijo en reiteradas oportunidades Patricia Bullrich, que culpa de los saqueos a los movimientos sociales y demás. A mí me parece que el gobierno tendría que ser mucho más responsable con los movimientos sociales y con el sindicalismo y con todo lo que tiene alguna representación sectorial en los trabajadores. Porque eso contiene la pobreza. O sea, los desmanes, los saqueos se producen cuando hay algo que no está organizado. El otro día hablaba con una ex diputada de Olavarría, Liliana Swin, y me decía, hubieron 3 intentos de saqueo en Olavarría. Y acá no está ni el movimiento Evita, ni la corriente clasista y combativa. No. Es la pobreza. Es la pobreza extrema que naturalmente se da por la variación de la economía que estamos viviendo con este gobierno. Entonces vos estás diciendo que hay chances de que para fin de año, como te preguntaba Mariana, haya más casos como lo que te dicen en Olavarría. Yo lo que creo que el gobierno, porque me parece que más allá de que hay un problema económico profundo, que todos lo vemos, que todos lo podemos analizar a partir de los datos objetivos, de los números que nos arroja el INDEC y demás, la economía en general, sino que hay un problema político, que es la falta de diálogo y la estrategia que creo que es comunicacional del gobierno, que culpar. Ahora salieron con este relato simplista, torpe y cínico de que esto es culpa de los últimos 70 años, por eso estamos así. Es una ridiculez, porque si vos analizás año por año, cuando no fue dictadura, el peronismo estuvo proscripto y después estuvo el menemismo y el kirchnerismo. Después fueron gobiernos que no fueron del color político del peronismo que, o sea, lamentablemente, y empezando por Alfonsín, a quien reivindico como un hombre de la democracia, que fortaleció las instituciones de la democracia, pero que terminó con un caos tremendo económico en la Argentina, lo mismo que de la Rúa. Entonces me parece que apelar a ese discurso simplista, que seguramente le cae bien al que detesta el peronismo, me parece que es un grado de responsabilidad. En los últimos 14 años tuviste 20% arriba de inflación. Es un grado de irresponsabilidad muy profunda, porque el diálogo político implica que la oposición esté sentada en una mesa con el gobierno tratando de resolver los problemas. Entonces, si el gobierno, cada problema que tiene, sale a culpar a la oposición o a culpar al peronismo o a culpar la historia, me parece que ahí está metiendo a los argentinos en una guerra en la que no tiene que estar. Eso es lo que veo yo. El problema no solamente es económico, sino que el problema es político. Pero con proyectos de país, económicamente hablando, independientemente de la cuestión social, tan distintos, ¿qué se puede negociar? Porque digo, yo entiendo los intereses de los sindicatos, pero no van en este plan económico. Digo, si vos estás yendo a dar certezas afuera, a pedir préstamo... Bueno, pero ahí está la capacidad de negociación del gobierno. O sea, si vas a tener una inflación del 50%, alguno puede entender que si das más salarios, si pones más plata en el consumo de los sectores que más consumen, que son los sectores populares, se va a aumentar la tensión inflacionaria y va a haber más inflación. Entonces, digo, negociá por lo menos.
no le des un 25. Digo, no tendría que decir esto, pero la realidad es que el gobierno tiene que sentarse con los gremios. Pero ¿cuáles serían las herramientas? ¿Qué puede negociar el gobierno? Su mayor ofrecimiento de lo que vimos ahora es aumentar las asignaciones. Bueno, el paliativo que ofreció es para un sector... no podemos salir a reponer los salarios con este nivel de inflación, no se puede, no estamos dispuestos a poner más plata en la calle porque tenemos miedo que suba la inflación, les vamos a aumentar las asignaciones para que coman. Para el gobierno yo no creo que sea así, yo creo que después de esto el gobierno va a abrir una instancia de diálogo. Yo confío en eso. No, ojalá. Porque... Pongo de ejemplo de nuevo lo del 14 de junio. Hubo un paro está débil, y hubo respuesta. Porque lo tiene que hacer, porque no puede negarse a hablar con el 90% de los sindicatos que están reclamando. No es que son 3, no es que es la izquierda que corta la... No, es el 95% del sindicalismo. Sacando a UATRE están todos los sindicatos. Ahora, Facundo, más allá de lo que vos decís que es cierto, que el gobierno debería sentarse a dialogar, que todos deberían dialogar en un contexto de crisis, de pobreza creciente y de desempleo, pero por el otro lado, ¿no crees que el sindicalismo, dado cómo está el mundo y cómo está la Argentina, no debería modernizarse un poco en las formas de reclamar, en las cosas que piden? Esa es otra discusión y estoy totalmente de acuerdo. Por eso presenté un proyecto en el 2014 de democracia sindical, por eso, como no fue efectivo el tratamiento, limité los mandatos de mi organización sindical y no solamente limité los mandatos, que no es solo eso la democracia, sino que democraticé todos los mecanismos para que los trabajadores puedan participar de manera más fluida. De hecho, te fuiste, que es algo que ningún sindicalista de hecho, creo que, bueno, no me quiero autorreivindicar, pero bueno, la realidad es esa. De hecho, me fui. Ahora, eso es parte de otra discusión. Estamos hablando de que en este contexto sería irreal, sería inaudito por parte del trabajador que los sindicalistas no salgan a reclamar. O sea, ¿dónde se vio si tus trabajadores... Pero digo, el gobierno necesita a la gente en la calle para saber qué está la realidad de la gente. Hay una parte que... yo entiendo la responsabilidad de los sindicatos, yo creo que los sindicatos reaccionan a las bases porque la gente lo estaba pidiendo. Era realmente irracional que no se presentara. Si no salgan, ahora, es con la cabeza de los dirigentes. ¿Necesitamos la gente en la calle para entender cuál es la situación de los trabajadores? Que es una forma, digo, creo que si le mandás un telegrama al gobierno no te va a responder. Creo que pero digo, las ¿qué está mirando el gobierno que no lo vio? A lo largo distinto? A lo largo de toda la historia, digamos, los reclamos sociales se dieron de esa manera. ¿Cómo arreglamos yo estoy de acuerdo, pero lo que digo es, ¿por qué el gobierno? Digo, tiene que ver la gente en la calle para cambiar. ¿Por qué vos estás tan esperanzado que va a cambiar algo? Claro, es interesante lo que dice Carmela. ¿Cómo están leyendo la calle? Porque no es la primera protesta que tiene este gobierno. Porque nuevamente te pongo el ejemplo. Cuando hubo movilización que se aprobó la emergencia social, hubo movilización de los sectores sociales, hubo una respuesta. Cuando la pauta era un 15% y hubo un sindicato muy fuerte que fue y negoció un 25%, la respuesta fue que todos los sindicatos negociaron un 20%. Los últimos 14 años, hasta Ismael, Espera que todavía no lo presenté, Ismael. Ay, perdón. Ahí está la foto. Para enjuiciarla, me da vergüenza. Siempre me quemás los invitados. Lo presentamos a Ismael Bermúdez, que estaba esperando el momento, Ismael, para darte la bienvenida y lo sentamos con vos, Facundo, ya que tiene tan buena onda y Facundo se la pasó leyendo, dice que leyó 2 horas. Así que bueno, me encanta que puedas participar también para hablar un poquito de la economía. No, los dos problemas externos de Argentina, inflación y dólar, o sea, los dos traumas. 20 y pico % en 12 años y cuando se devalúa, Kicillof devalúa en el verano del 2014 casi 40 y bueno, este año parece que va a ser un poco más, también con algunas otras condiciones, dicen que vienen, también vienen de afuera, no sé si... El 100% este año. No, te digo o sea, la inflación con el dólar se traduce, se va más arriba. Siempre digo, hace 14 años el kirchnerismo iba para acá. El gobierno de Macri tiene otra forma. Los problemas son los mismos. Sí. Los mismos pero profundizados, peores. O sea, ahora, porque hay más inflación, porque hay déficit, porque hay la mayor fuga de dólares. Bueno, creo que en el 2008, si no me equivoco, hubo una gran fuga de dólares, fueron 23.000 millones de dólares. El año pasado hubieron 22.000 o 21.000 millones de dólares y este año ya lo que van 22.000. Ahora, Facundo, vos decís que el gobierno reacciona, me quedé con la pregunta de Carmela. En este sentido, digo, no sé si siempre se reacciona. Digo, también hay formas de política distintas a las políticas de la confluencia, de las similitudes y de las disonancias políticas de intereses en cada grupo o sector social. Cuando pasó lo de la reforma previsional o del ajuste previsional, poca gente, digamos,
no chilló por ese tema. Hubo una plaza movilizada, hubo incidentes despreciables, gente que todavía está fugada y que debería dar cuentas en la justicia, pero mucha gente que marchó en paz y no fueron escuchados. O sea, la jubilación de todos fue una mano en el bolsillo, descarada, y nadie respondió. El si pasa, pasa era, bueno, esperemos 2 meses que la gente se olvide y el trauma desaparece. Lo que pasa entonces... No, digo que porque Facundo decía que el gobierno puede reaccionar positivamente ante este paro Yo general. creo que sí, yo tengo confianza que sí, porque ya quedó demostrado en varias oportunidades. Puse ejemplo la emergencia social en el año 2000, a fines del 2000. Pero Facundo, hay un presupuesto, hay un proyecto de presupuesto que presentó el gobierno que implica un ajuste muy, pero muy fuerte, recorte de la obra pública. 50%. 50%, me agrega él, con lo cual me dan más argumentos a mi favor. Hay una caída muy fuerte del salario. Sí, la inflación se reduce el presupuesto en educación, se reduce el presupuesto en ciencias y tecnología, se reduce el presupuesto en salud. Lo único que crece en el proyecto de presupuesto son el pago de intereses de la deuda. Todo lo demás hacia abajo. Entonces, segundo lugar, vamos a ver ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con qué viene, porque todos recordamos, el presidente anunció inminente acuerdo con el fondo y ya pasaron, ¿cuánto? 3 semanas. Evidentemente ahí están discutiendo muchas cosas, no sabemos la envergadura, pero se sabe que el fondo ha planteado nuevas exigencias y no sabemos en qué sentido pueden llegar a venir esas. Y el gobierno está prácticamente obligado hoy por hoy a aceptar todo lo que el Fondo Monetario... Una ya la supimos hoy, Ismael, la salida de Luis Caputo del Banco Central. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pero vos mirá, pero del punto de vista, pero yo te digo, del punto de vista institucional, el presidente del Banco Central se define en Washington, en el Fondo Monetario Internacional. Cómo se va a manejar el dólar. Pero digo lo siguiente, el Banco Central, cuya misión es defender la estabilidad del peso, terminó con Sturzenegger, terminó con Caputo y estamos... Estás diciendo que están tomando las decisiones ellos. Sí. ¿Y dónde queda la autarquía? Lo dijiste vos, no lo dije yo. Decilo, vos también. No, o sea, es una forma... No, pero no hace falta decirlo, creo que es tan evidente que no hace falta que ni siquiera que lo diga, porque si lo digo es casi redundante y hasta parece tautológico. Pero esto lamentablemente es así. Entonces no hay mucha posibilidad de maniobrar, digo. Yo no veo, mirando la política efectiva que implementa el gobierno, no veo que haya ningún cambio, sino que al revés, se profundiza toda la situación. Tomando tu memoria, Ismael, los últimos ejemplos que recuerdo donde el FMI o intervino directamente o sugirió medidas económico-políticas son el Rajoy de España, salió volando por los aires Rajoy, y ahora está Pedro Sánchez intentando dar un modelo más progresista económico del Estado español. Grecia, todos sabemos lo que pasó. Y el último fue Haití. ¿Hay un modelo positivo que haya, digamos, habido una intervención del FMI, que a ese país le haya ido bien? Bueno, tenemos el antecedente del 2000-2001 del FMI con la Argentina. Mira, ese no se lo acuerdo. Bueno, pero te hablaba de un ejemplo positivo para que... No. Te estoy dando... corriendo. No, por eso vos decís el de Kirchner después, el de Kirchner ese, por ejemplo, el del 2003 también. No. De Kirchner, o ese no, yo hablo porque finalmente el que lleva a la Argentina al default es el Fondo Monetario Internacional, lo cual es lógico porque el deudor no va a declarar el default, el que declara finalmente el default es el acreedor. Claro. Cuando el acreedor te dice, no, me tenés que pagar porque ya no te renuevo más y vos no estás en condiciones de pagar, vos quedaste ahí en cesación de pagos. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó en el 2001. En 2001 el FMI no le renovó a Cavallo el vencimiento que había y Cavallo se dio cuenta... ¿Ejemplos positivos no hay? El FMI justamente interviene en condiciones de países que están en una situación crítica. Por eso es llamado prestamista de última instancia. ¿Pero alguno ha salido adelante? Y quizás sale adelante. Grecia empezó a salir esto después de 8 años. No sabemos si en la Argentina cuánto puede llegar a durar esta situación. Y directamente directamente esto cómo se traduce, por ejemplo, en la pobreza, que el gobierno propuso pobreza cero y solo para de crecer. Mirá, las condiciones que pide el FMI, ¿cómo va a afectar a la gente? Te contesto rápidamente. Hoy a las 4 de la tarde el INDEC da a conocer el reparto de la torta, lo que se llama distribución del ingreso. Okay. Ahí nos vamos a enterar si creció, aumentó la igualdad o la desigualdad social.
Yo creo, Podemos porque ya hay anticiparnos. datos de la ciudad de Buenos Aires, Del 1,4. en la ciudad de Buenos Aires lo dio la Dirección de Estadística y dice que aumentó la desigualdad. La clase media recibe un pedazo menor de la torta y fue ese pedazo menor de la torta a manos de la gente de mayores ingresos, lo que se llama los deciles más altos. Hoy vamos a ver si el INDEC da este mismo dato a nivel nacional, pero se descuenta que evidentemente va a crecer la desigualdad en la distribución del ingreso. O ¿Y sea, eso es por coyuntura? ¿Se dio así? ¿O hay, digamos, algunas líneas que se movieron para que eso sea de esa manera? bueno, no, tiene que ver lo siguiente, si cae el salario, si cae el consumo, si caen las jubilaciones, si la gente que trabaja por cuenta propia tiene menores ingresos, evidentemente está recibiendo un pedazo menor de la torta y alguien... parte de un Pero plan, acá hace un entonces, año es en las parte de un elecciones. plan. Para vos, ¿a qué está apostando el presidente? Espera, termino la pregunta de Cata. eso. El jueves se conoce el dato de pobreza e indigencia de la Argentina. El último dato dio 25,7. 10.400.000 pobres. Se supone que hay un incremento y se está hablando de que podría llegar a dar 12 millones de pobres. O sea, un incremento de 1.600.000 personas habrían ingresado por debajo de la línea ¿Eso en de la porcentaje pobreza. cuánto es, más o menos? ¿Cuánto Ese se da? porcentaje, yo lo estoy dando conservador, es un porcentaje del 28%. Ah, ok. ¿Por qué motivo? Porque el primer semestre combina un buen primer trimestre y a partir de abril se deteriora todas las variables. Entonces, Son 2 trimestres muy desparejos. son desparejos. Entonces hago un promedio. El que sí realmente va a dar una pobreza Número muy tremendo. fuerte es este semestre que estamos transitando, porque después toda la situación se Lo que agudizó. pasa es que esos números son, yo lo entiendo, esos números, digo, el promedio de un semestre u otro, son interesantes para negociar, por ejemplo, para afuera. Pero la realidad de hoy no es un promedio entre lo que nos pasaba en enero y Por lo que eso, nos está por- pasando ahora. Pero por eso aclaro que ahora seguramente de 12 millones quizá estamos en 14 millones porque los meses que estamos Sí, sí. transitando ahora han sido mucho más duros. Cayó la actividad económica más, la inflación se disparó todavía más. Se habla de que septiembre, aclaro respecto del 50% Sí, de sí, él por para favor. que no quede. Ahí está la explicación. La explicación es muy sencilla. Hasta agosto, de enero a agosto, dio 24,3%. Voy a hacer la calculadora para evitar Muy problemas. Ustedes saben que la Explícanos inflación... bien, porque a mí por lo menos me cuesta, ¿eh? Bueno, por eso lo me vamos- resulta Somos tan dos, fácil. Mariana. Sí, sí. De Lo vamos golpe a estamos explicar volviendo bien. muy técnicos económicamente hablando para Mira, dio sobrevivir. 1,24,3 hasta agosto. Vamos a suponer que en septiembre la inflación es del 6%, Sí. Sí. que es lo que se está hablando. Está bien. Entonces, hago la cuenta y le sumo 1,06 porque es acumulativo. Claro. Entonces ya estoy en 31,7. Vamos a suponer que octubre la inflación baja y en lugar del 6 estamos en el 5. Entonces ya estamos 38,3. En noviembre, como soy benigno, baja la inflación y le pongo un 4%, 1,04. Conferencia. Estoy en el 43,8. Y diciembre le pongo otro 4%. Generalmente diciembre es un mes de alta inflación, alta por las inflación. fiestas, Consumo. etcétera. Pero para Ahí ser estoy siendo muy generoso. Está por siendo eso. conservador. y Sí. siempre conservador, moderado y Con no buenos exagerado, le pongo un 4%. 1,04 me da 49,6%. Porque es acumulativo. Porque es le falta el uno y acumulativo, pico, claro, no se está suma. bien. Las cosas suben, si el arroz está a 100 pesos y sube un 10%, se va a 110. Si sube otro 10%, Es desde ya- 110. Es de ¿no? 110, Claro, no no desde desde es 100, exacto. 10%, Ahí se entonces ya entiende subió perfecto. 11, no sube otros 10. Entonces 11, te es cita bien acumulativo. Facundo, te cita bien Facundo, por unas décimas nada más le pifió. No, no. Le erré por un punto, dije. No, 50. No, Digo, menos. no, 4 no, décimas. por 49,6, Ahora, Basta. siempre y cuando Ojalá el pro- se hubieran equivocado siempre y mucho, porque cuando la la- verdad que la es próxima- un número que asusta. Claro, No, digo, es que siempre y se cuando puede la estar próxima de equivocando. 6, ¿no? Siempre y cuando la próxima de 6. Bueno, están hablando que sería el piso 6. Claro, por eso, por eso. O sea que Por eso te tampoco... ¿Y por qué eso- debería pasar, Ismael, para Ojo, que se revierta? son proyecciones. Son Sí, 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 proyecciones, sí, está bien, pero está bien. me parece que no están tan alejadas de la te la puedo- realidad. Digo, en este plan,
Esperamos en un momento la lluvia de inversiones, vino la tormenta perfecta. Digo, ¿qué debería pasar con este plan? Porque seguramente Facundo va a tener una lectura política diciendo no, este plan no propende a la industrialización, a la redistribución del ingreso, esa es la lectura política. Económicamente, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a Macri? Lo tenés a Facundo, pregúntaselo directamente. Seguramente Facundo piensa esto. Ya, seguramente. ¿Lo pensás así? Igual no por ahí. No, ¿no? pero no, en tercera bien, persona bien. como Riquelme. Pasa lo siguiente, él recién mencionó algo que yo quedé muy asombrado cuando lo miré en las cifras del INDEC. Sí. El INDEC dio a conocer lo que se llama las cuentas nacionales. Decía, ¿qué pasó con el crecimiento de la economía argentina? Y ustedes vieron que dio una caída del 4,2% en el segundo trimestre, que es el último dato. Sí. Entonces, cuando empiezo a mirar los rubros, miro, cayó la agricultura, cayó la pesca, cayó la industria, cayó el comercio, cayó hoteles y restaurantes, cayó transporte y comunicaciones. Sigo mirando y aparece intermediación financiera, 8,7% positivo. Se cayeron todos los sectores productivos Todos los que dan y trabajo. el sector financiero tuvo una explosión como no lo tuvo en los últimos 7, 8 años. Está bien, Ismael, de todos modos, que yo coincido. No, pero te quiero, es pero importante. Ismael, pero ¿sabes lo que pasa? Digo, vos venís dando un montón de datos que nos estamos deprimiendo cada vez más. Yo lo que digo es, Yo a mí estoy me de acuerdo. parece, a margen de todas las críticas, que coincido con casi todas las críticas que has hecho, digo, me parece que Macri está en Estados Unidos ahora tratando no solo de cerrar un acuerdo en el fondo que me parece horrible y que me parece que es el ajuste, pero buscando un apoyo político. La foto con Trump tiene que ver con un apoyo político ¿Y creo quién lo que va a dar? ¿No y va a creo van a venir las inversiones con la y foto creo con que Trump? tanto Estados Unidos como el FMI, como Sí. el FMI, necesitan que Argentina no se caiga, porque sería un fracaso, al margen de lo que nos pasa a cada uno de pero nosotros. te puedo hacer una pregunta. ¿Puedo? Eso mismo, Mariana, lo charlamos acá en junio. Sí. ¿Te acordás? Sí. La Yo me misma deprimí pregunta. mucho ese día. ¿Cómo? Me deprimí mucho Claro, ese no día. queremos me voy a eso olvidar. hoy, no Sí. queremos Hoy Bueno, yo pero estoy al doble. escúchame, Fue un muy buen pronóstico, perdón, sí. no maten al mensajero. No, Parece no, ser que yo soy el culpable. Ahora, soy culpable de las cifras del INDEC, soy te culpable dijimos, de la no, crónica del Ismael, FMI. No, yo dije que me deprimí y bueno, y después vos Bueno, viniste pero- y me dijiste, ¿viste que todo lo que dije me quedé Pero corta? escúchame, Mariana, ese día el dólar estaba a 25 pesos. Sí. Y ahora estamos hablando de un dólar a 38, 39, Cuando asumió 40. Caputo estaba a 28 y se fue con 40. Bueno, Y se fue con Y- 40 millones pero, más de pero pesos cuando en yo sus- estuve acá estaba Pero Sturzenegger. Sí, sí, Ah, sí. Lo que- hace mucho, Ismael. entonces. Porque No, fue él hizo un pronóstico que la verdad fue Sí. acertadísimo, ¿no? Pero Luego Ismael, se fue le- dando todo tal cual lo dijo. Perdón que quería Pepe. agregar algo, Facundo. ¿Qué querías decir, No, Facundo? ya me olvidé. respecto de lo que No, vos de lo de Trump no, y de lo del FMI. no, Muy eso, bien, no, pero hay- espera, permitime, Bueno, le sí, quiero sí, cómo contestar por qué fui a junio. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI en junio, ¿qué se dijo ese día y los días siguientes? Ya está, Listo. esto despega, el apoyo total, pa. ¿Qué pasó? La Argentina le subieron la calificación de mercado de frontera a mercado emergente. ¿Qué se dijo? Ahora vienen las Viene inversiones, todo. Sí. pa. ¿Se dijo todo eso? Sí. Muy bien. Fin de año con el G20. Caputo lo vuelve a El decir G20, en el comunicado, Ismael. en el Caputo comunicado- vuelve a decir que la confianza nacerá con el acuerdo con el FMI. El segundo acuerdo cuando el primero hace 3 meses ni se Sí, cumplió. yo desconfío bastante quiero- de la carta hoy de Caputo la porque retó, ¿no? renunciar el día del paro, renunciar con el presidente, Afuera, llegando a, claro. El FMI, sí. y todo lo demás, hoy se subió el riesgo país, cayeron el precio de las acciones, etcétera, evidentemente influenciado Pero, Ismael, directamente cuando por la vos planteás- renuncia de Caputo. Esperá que que la antes de que declaración termine, era- Facundo estaba por No, decir estaba algo del otro diciendo tema. y que, a ver, lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero comparar la situación del 2001 con la situación actual. Pero cuando De la Rúa toma la decisión del Fondo Monetario y demás, también tuvo el apoyo de Estados Unidos. Explícito. No, sí, ¿cómo que Más no? o menos. ¿Cómo que no? Buscamos la tapa de los diarios. Sí, pero no era del nivel que Explícito. le da Trump a Macri. Entonces digo... No, el sé- apoyo con el sé- megacanje. Perdón, claro. El apoyo con con el megacanje. todos Digo, los grupos inversores o sea, apoyaron con no el tiene megacanje. demasiada implicancia en la política nacional y en la economía una foto con el exterior. Que Trump haga un tuit apoyando la gestión de Macri o que lo premien en el exterior en una mesa con Christine Lagarde, me parece que ¿Por no qué tiene no busca demasiada apoyo implicancia. político acá adentro? Digo, El ¿por qué tema no? es, cuando yo decía, el problema no solamente es económico, sino que es político, tiene que ver con el nivel de relaciones que el gobierno tiene con bien. todos los sectores. Mirá, déjame terminar.
la CAME, la UIA, el sindicalismo, digo, los sectores más dinámicos de la economía. Sí. La justicia, ¿por qué no? ¿No? Que con este tema de los cuadernos no se sabe bien a qué intereses se responde. Entonces, me parece que ahí está el gran problema. ¿Cuál es el dispositivo político que tiene el gobierno y la capacidad de reacción que eso le daría? Facundo. No una foto con No, está bien, con pero Trump. yo le voy a hacer Pero- esto. pero- Cuando venía un gobierno como el de Cristina, que tenía, digamos, como socios a Irán, Venezuela, digamos, Pero no me- no me lo Pero son las comparé. contra... Pero pero por disculpa, parte, no por me son parte. las Déjame terminar acá, contradicciones... déjame terminar, déjame completar. Porque o el que que preguntar poner Ismael, en realidad. o Cristina o Macri, no es así, ¿no? No, a ver, sí, eran los socios de Argentina del último tiempo. Igual, está bien, la geopolítica es otra cuestión. Le quiero preguntar, vos antes dijiste como que la especulación financiera le ganó a toda la cuestión productiva. Yo te pregunto, Es el objetivo. tipo Macri llega el 15 de diciembre del 2015 a asumir la presidencia y dice, ¿empieza el plan macabro o qué fue lo que salió mal? No creo que quiera un plan macabro, supongo que quiere quedar en la historia. Todos, Cualquier tipo que llegara lógico. al sillón. Pero son las contradicciones propias, Vos mirá qué situación tenemos hoy. Los principales grupos, mirá la realidad argentina, los principales grupos económicos argentinos desfilando por la justicia en Comodoro Pi. ¿Eso vos te crees que los inversores internacionales no lo saben? Todo el proyecto de... Pero eso es bueno, Ismael, digamos, que si hubo corrupción, estamos de acuerdo. No, que eso está fuera de discusión. No, pero está bueno decirlo para que no se No, malinterprete lo que decís. Por eso. no, al revés. No, pero el propio Macri reconoció Hay que que había sido al revés, contraproducente. habría que profundizar y muchos de los que están libres hoy no deberían estar libres, sino que Coincido. deberían estar adentro. Coincido. ¿Está claro? Pero, ¿qué es lo que sucede? Los principales grupos económicos están desfilando por Comodoro Pi. Muchos de ellos están inclusive adentro. Entonces, como al otro día alguien me preguntó, yo paso un veraz. ¿Esto no pasa en un veraz? ¿O no? Que no Es tiene verdad. nada, a la no hora tiene de nada dar- su nombre, Ismael. ¿Cómo? No tiene nada su nombre, tal vez lo pueden pasar. Bueno, no, porque al no tener nada a su nombre tampoco pueden tener crédito Claro. porque no tiene ningún tipo de respaldo para el préstamo que le pueden dar. Pero quiero señalar, este es un elemento importante. Otro elemento importante, no olvidemos que la Argentina está en un escenario internacional muy complejo. Recién estaba aquí conversando con una persona y me dice, me preocupa mucho lo de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil se está devaluando la moneda. Eso también impacta acá. Pero ¿cuánto Pasa hay algo- de lo que pasa afuera y cuánto hay de malas decisiones tomadas? Lo del que pasa gobierno? afuera tiene un impacto muy fuerte. La pregunta que nos tenemos que efectuar nosotros es lo siguiente. ¿Por qué? Pasa algo en Turquía y el país más afectado es Argentina. Pasa algo en Brasil, el país más afectado es Argentina. Sube la tasa de interés la Reserva Federal de Estados Unidos, el país más afectado es la Argentina. Evidentemente el problema es nuestro. Pero ¿por qué caímos abajo Somos de la importantes. República Democrática de Sudán? Lo digo lento porque tuve que averiguar dónde estaba, cuál era su moneda, sus conflictos políticos. Y el peso se devaluó más que en esa República Africana y muchísimo más que por la Turquía. fuga, y por la fuga de capitales. Para que en un país se vayan más de 20.000 millones de dólares en el curso de este año, la demanda de dólares fue casi infinita. Ustedes agarren... Mira, yo el otro día cuando tenía que escribir una nota porque llegaba el balance cambiario del Banco Central. Y tenía que mirar las cifras 7 veces porque no podía creer. 4.000, 5.000 millones de dólares por mes de fuga de capitales en los últimos meses a partir de abril. Bueno, pero por otro lado las autoridades económicas no quieren regulaciones para que entren inversiones financieras. Por eso hubo Pero una estás cierta hablando, primavera. pero estás hablando porque- como si perdón. viniéramos de un proyecto anterior donde llovían las inversiones. yo estoy hablando estás de hablando de hoy. Sudán cuando antes la presidenta iba de la mano de Guillermo Moreno a Angola como si fuéramos Angola, al mejor Venezuela, lugar del con mundo. pobreza Entonces del lo que digo es, 32,2%. por eso yo Estoy quiero hablando aclarar- del hoy, Por Pablo. eso yo estoy Si querés hablando, hacemos yo un estoy periodismo hablando, vintage, no, hacemos no, no, relevamiento, pero- no te periodismo preocupes. vintage no, porque si no teníamos que los cuadernos es Pero justicia no, vintage a ver, y los cuadernos es Estamos justicia. Pero Pablo, estamos igual, Esto, entonces. yo por No, eso pero digo no, porque estamos yo igual, quiero ¿no estamos aclarar. un poco peor? Yo ¿Te puedo quiero- contestar, estamos muy Pablo? mal, no, pero Peor, déjame, mucho Yo te peor. doy la respuesta. déjame decirte algo, porque Pero- si no parece que yo digo que la foto con Trump nos salva y la foto con Trump no nos salva de nada. No. Yo lo que digo es, yo no creo que Macri, por ahí soy un salame, Macri quiere hundirnos en este país. No, Yo no, creo pero, que a ver. hoy
que fue al FMI porque no tiene otra y necesita la foto de Trump, y esto puede llegar a generar, primero, que el país no se caiga, porque al FMI no le sirve que Argentina se caiga, como no le servía que se cayera Grecia, ¿o no? Entonces digo, quizás con esto, no lo saben hacer. porque no le conviene, porque Christine Lagarde... Christine Lagarde quiere ser presidenta de Francia, entonces no le sirve el fracaso, así sea por una cuestión. Pero Pablo, no podés razonar en esos términos. Sí, ¿por qué no voy a poder Te razonar voy a explicar por qué, déjame. Sí, por supuesto, dale. Te explico por qué motivo. Porque sucede lo siguiente, la gente puede tener muy buena voluntad, pero opera en una realidad que tiene sus complejidades y sus contradicciones. Sí. ¿Está claro? Clarísimo. Entonces, frente a esas realidades y contradicciones, empiezan a plantearse los problemas. Y por más apoyo que uno pueda llegar a tener, si acá se hizo una bicicleta financiera al comienzo de la gestión, las LEVAX llegaron a tener un valor de 60.000 millones de dólares. En determinado momento, mirá, vos viste la serie Billions. Sí. Bueno, vos viste las cosas que hacen los fondos de inversión para poder maximizar sus beneficios. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que tenían una masa de equivalente en pesos de 60.000 millones de dólares y dijeron, está en riesgo si nos quedamos en pesos. Y empezaron a fugarse. Y aún hoy el Banco Central no puede deshacer, no completó de deshacer la especulación financiera de la LEVAC. Y tiene que hacer eso, y yo creo que, como decíamos, el gobierno agarró, este gobierno agarró con un 32%, perdón, con un 32% de pobreza. 32,2%. Y ahora va a estar en un 28% para fin de año. Entonces hay que hacer después, hay que tomar después... Bueno, un 28% en el próximo. Después hay que tomar entonces lo que decía Facundo, que vengan de allá y que empiecen, que sienten a los sindicatos, que sienten a los gobernadores, que sienten a los senadores y traten de hacer un gran acuerdo, porque si no, no salimos. Pero el acuerdo, ¿sobre qué base se va a hacer? La pregunta es, ¿el acuerdo se va a hacer sobre la base del proyecto de presupuesto y sobre el acuerdo del FMI o... Pero si vienen con eso de allá, ¿qué van a cambiarlo? Lo van a cambiar 2 días después, ¿no? Entonces no va a haber acuerdo. Pero Pablo, entonces no va a haber acuerdo. Bueno, pero tienen que hacer algo porque si no, no salimos. Bueno, está bien, pero lamentablemente es así. ¿Vos creés que sobre la base del acuerdo del FMI puede haber acuerdo? No, yo digo que tienen que empezar a tomar determinadas políticas, como por ejemplo, no tocaron los planes sociales, hay cosas que tienen que empezar a modificar en ese sentido. Yo puedo decir algo. Yo creo que el gobierno está encerrado y no hay que... A ver, nadie duda, nadie juzga a Macri personalmente. Nadie dice, vino a hacer esto porque odia. No, yo me imagino... A ver, yo no comparto su plan económico. Creo que es un error de concepción económica y que no sirve para la Argentina. Ahora, creo que más allá de no compartir el plan económico, que lo ejecutaron muy mal. O sea, hubo una mala praxis económica tremenda. Lo que hablaba el de la bicicleta financiera le implicó al país una fuga de capitales de en 2 años casi 50.000 millones de dólares. Y eso tiene una implicancia ¿Sabe lo que es 50.000 importantísima en lo que tiene que ver con lo que decías vos de la devaluación de la moneda argentina. Entonces yo lo que creo es que está atrapado. Si ejecuta el plan del FMI, que es el que está intentando ejecutar a través del presupuesto, la conflictividad social es inevitable, porque es lo que estamos viendo hoy. Y si no lo hace, también pierde el respaldo del FMI, que es el que más le importa. Yo creo que tiene que haber un acuerdo político, económico y social con los diferentes sectores. Tienen que dejar de lado. Por eso digo, esto que le ha dado tantos resultados en términos electorales, que es la grieta, porque no dudemos de eso, las declaraciones de Marcos Peña, por algo lo han escondido y no habla más. Digamos, eso que le ha dado tanto resultado electoral, lo tienen que dejar de lado, porque ahora hay que gestionar y hay que hablar con todos. Hay muchos sectores de la oposición que están dispuestos a dialogar y hay muchos sectores del sindicalismo que también están dispuestos a dialogar. Yo digo, ¿qué hubiera hecho Cristina si seguían? Primero me parece que la apertura de la economía tan deliberada no hubiera sido nunca conveniente. La apertura de la economía, sí, o sea, que ni siquiera se tarifas estaba en todos los esquemas. Sí, pero hacerlo más progresivo, ¿no? Meterle un 60% mientras hay una inflación del 40%. Nosotros tuvimos el año pasado, el déficit en las cuentas externas que se mide en dólares fue de 35.000 millones de dólares. Eso se financió con deuda. Por eso, en el presupuesto mismo, se dice que este año la deuda pública del Estado Nacional, sin las provincias y sin el Banco Central, del 57% del PBI, según el presupuesto,
dice que a fin de año va a estar en el 87. Sí. Son 30 puntos de aumento del Pero, peso de la entonces, deuda. La maquinita de fabricar plata no. Tomar deuda no. Pero, ¿Cuál es la Pero salida? tomás deuda para financiar una fuga. Claro. Es lo, es, Claro, es- claro, es ahora, lo más- y hay otra cosa. Bueno, Ismael, perdóname, el Ismael, esa es la déficit fiscal primario. esa es la discusión del Fondo Monetario con Caputo. Eso es lo que dice el fondo. Nosotros no vamos a darle plata para financiar que ustedes mantengan la moneda un valor para financiar una Está fuga. bien, pero- Caputo vendía y subastaba, entonces ahí Claro, surgió pero la diferencia con ahí viene el Luján. otro problema. Porque a veces lo contrario de una estupidez Es otra puede ser estupidez. otra estupidez. Ahora, Entonces, hablando de la salida Tremendo. de la salida de Caputo, ¿no? Y pensando en la gente que nos Sí. está mirando, que se asusta, como Lógico, obviamente, lógico. ¿no? Cada noticia es un impacto en el bolsillo, creemos, sube el dólar, creemos, por supuesto hay más inflación luego, los precios aumentan, la gente no alcanza la plata. ¿Qué podemos esperar de esta decisión que ha tomado? No sabemos si Caputo o le han hecho tomar o lo que fuera. ¿Qué viene? Mirá, yo creo que tenemos que esperar ahora el acuerdo con el fondo, a ver bien la letra del acuerdo con el fondo, porque posiblemente introduzca cambios respecto del propio proyecto de presupuesto que presentó el gobierno. Por eso no se conoce, primero, cuánto va a ser el préstamo. Se amplía, viste que al comienzo se dijo 20.000 millones, después se habló que iban a ser 50.000. No, a los 50.000 se iban a agregar 20.000. Pero esa es la interna entre Duhovne y Caputo. Claro, Ese- por bueno, eso la cifra está... 5.000 después van a está hablando Bueno, de ahora 6.000. dicen 4.000, 5.000. Muchos Sí. dicen que con 4.000, 5.000 no alcanza, es insuficiente. Tienen que adelantar los fondos. Bueno, a cambio de eso, si efectivamente se concreta, ¿qué otros puntos va a pedir el Fondo Monetario Internacional para que sea aprobado por el presupuesto o como medida del propio Ejecutivo? Déjame contar Es lo algo que no porque estamos sabiendo. Déjame contar algo porque Facundo dice mala praxis y eso tiene que ver con algo que se dice hoy dentro del gobierno. Ayer hay una reunión en Casa Rosada donde está Marcos Peña, Vidal, Larreta, sus vicejefes, su jefe de gabinete, toda la mesa chica más el segundo de Frigerio. Se juntan, hablan, pin, pin, pin. No se dijo una palabra en esa mesa de que se iba Caputo hoy. Con lo cual, allá están hablando de que les hizo un desplante, exactamente, y es lo que se dice en el interior de Cambiemos, que hay mala praxis, porque si así se te va el presidente del Banco Central, no quiero imaginar lo que puede llegar a venir de ese acuerdo. Pero no Parece era hecho con Messi, maldad. Pablo. No era Messi. Para Marcos Peña Nos era lo Messi. presentaron. Para Sí, Marcos sí, Y Peña era Messi. ahora el actual titular del Central es muy cercano a Marcos Peña. Sí. Y es especialista en deudas en proceso de default, que no significa que la deuda argentina esté en proceso de default. Pero digo, él era Messi. Hoy a la mañana lo escucho a Dante Sica diciendo que el valor de flotación del dólar es excelente en 38 pesos y que precios cuidados funciona. Le salió como el horóscopo, ¿sí? Porque a los 40 minutos el dólar ya estaba en 40. Ahora bajó un poco. Digo, ¿puede haber tanta mala praxis en el mejor equipo de los últimos 50 años? Sí, sí, Yo creo claro. que sí, porque está agudizado por todas estas contradicciones que estamos teniendo y como sucede a veces en la familia, cuando se rompe la armonía, está claro, inclusive en una pareja, empiezan ahí uno a reprochar al otro y después terminan de muy mala manera, quizá volando un zapato en la cabeza de... Y aparte hay una cosa que hay que tenerlo como parámetro de la política, que la política y la economía se mide por los resultados. Si es una buena política, tiene buenos resultados, y si es mala, tiene malos resultados, no hay mucha vuelta que darle. Por eso no nos encaprichemos tanto en ver de qué manera podrían haber hecho. La realidad es que, déjame terminar, la inflación iba a ser un problema con el equipo, el mejor equipo económico de los últimos 50 años. No iban a Bueno, devaluar. hace pocos días que no hay equipos perfectos. Bueno, iban a generar pobreza cero, bueno, eso lo dejamos como una cosa conceptual, lo explicó la Ganancias. gobernadora. Los trabajadores no iban a pagar ganancias. Vamos a unir a todos los argentinos. Sí. Vamos a unir a todos los argentinos y tenemos diputados como Fernando Iglesias que no para de agredir y descalificar a cada uno de los que pensamos diferentes. Entonces digo, me parece que acá, más allá de lo que analizamos en términos, digo, el gobierno dijo una serie de cosas y no cumplió absolutamente Ahora, ninguna. sí. No solamente no cumplió, sino que profundizó todos los problemas y le agregó un problema más. 120.000 millones de dólares de deuda que van a pagar todos los argentinos. Facundo, recién hablabas de que el gobierno está muy encerrado y de hecho hoy el reemplazo de Sandleris por Caputo fue incluso cuestionado por algunos sectores del gobierno como siguen encerrados, siguen eligiendo una línea en la cual no se abren, que era una de las grandes críticas tanto de la oposición como de una ala del gobierno. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Cuán poco está escuchando el gobierno a los otros opositores que llegaron al punto, por ejemplo vos, de decir no vamos a acompañar el presupuesto? Mirá, yo creo que
el gobierno a los únicos que está escuchando, y te juro que no es chicanero ni nada por el estilo, pero a los únicos que escucha son a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Lo que dijo hoy el presidente es de una gravedad importante cuando dice que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde. Yo no sé cómo les cae a ustedes, yo no sé realmente, porque no me voy a poner como el interlocutor de la gente, cómo le cae esto a la gente, porque la verdad que yo hablo con gente, pero no me adjudico la representación de la gente. Pero digo, que el presidente... ¿Cómo? ¿No es más bueno este Fondo Monetario? Una de las cosas que... el Fondo Monetario no solamente es un organismo de crédito, es un organismo de crédito que te presta dinero porque te pone condiciones. Por eso estamos votando este presupuesto. Y justo la titular se llama Cristina. Bueno, dos mujeres, pues salió Cristina y viene dos mujeres nos gobiernan. Pero bueno, la realidad, eso sí es chicana. Sí, pero sobre lo encerrado. Entonces yo lo que digo es, yo creo que el gobierno y Macri puntualmente, que es la máxima figura del gobierno, es el presidente de la nación, solo está escuchando esa voz, la del Fondo Monetario Internacional. Y no lo digo de chicana, lo digo en serio. Lo que dijo el presidente respecto a enamorarse, que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde, es realmente grave. Pero a ver, cuando asumió Kirchner estábamos enamorados de Lula. Digo, Brasil estaba pujante, una economía que era y era el principal socio comercial. Yo nunca escuché a Néstor decir que teníamos que estar enamorados de Lula. A ver, es importante que Brasil... Y la realidad que Brasil era la sexta potencia mundial, la séptima potencia mundial en términos económicos. Digamos, tenía algo más que ver con la realidad. Ahora, enamorarnos de la titular de un organismo de crédito internacional me parece que tiene una diferencia abismal. Vos también, vos no vivís solo. Se le escapó. No vivís solo. Entonces vos tenés un Brasil que está con una crisis institucional muy grande. Hasta Lula está preso por un departamento 3 ambientes. Mira acá, no hay nadie preso por cadenas y cadenas de hoteles. Voy también a lo siguiente, la soja, precio récord histórico. Vos decís, hay un gran desarrollo del país. Digo, yo cuando escucho que Kirchner sacó del incendio de Argentina, digo, la gana, vino de antes, la historia, cuando nos acostumbramos a la evaluación y empezaron a llegar las plata de las retenciones de la soja. Pero no discutas esto conmigo, no tengo nada que ver. Yo te digo, era adolescente ¿qué te pasa? Y, a ver, están los dos invitados. Digo, cuando tenés un mundo diferente, hasta se habla del Estados Unidos de Trump, que de alguna manera también está influyendo para mal al resto. Pero eso lo que vos decís, abona en lo que estamos hablando acá. Que evidentemente hay contradicciones en la política interna y en el escenario internacional que agravan la situación, que es lo que traté de explicar anteriormente. Ahora, pregunta para los dos. Supongamos que mañana el gobierno anuncia lo que quiere, que es hubo acuerdo con el fondo. Son los 50.000 ya preacordados, más un porcentaje adicional, que no se sabe de cuánto es, como explicabas recién, y el adelantamiento de los fondos. El gobierno anuncia mañana lo que quiere. Le pregunto a los dos, cada uno mete una mirada. ¿Cómo sigue la película? ¿Qué va a pasar después de eso? En lo que queda del año, el año que viene, año electoral encima. ¿Cómo se imaginan este año y medio hasta las elecciones? Mirá, en lo inmediato, de aquí a fin de año, vamos a una profundización de la crisis. Todos los indicadores lo están marcando y esto es al margen de lo que pueda llegar a ser o no el Fondo Monetario Internacional. Eso en lo inmediato. Hacia el 2019 vamos a ver cómo se presenta toda la coyuntura internacional y la política que lleve y que implemente el gobierno. En el mejor de los casos, el gobierno dice que podría llegar a haber una recuperación para el segundo semestre del año próximo. Pero como los pronósticos anteriores ninguno se cumplió, ya tenemos que también tomar con un signo de interrogante qué es lo que puede llegar a pasar hacia adelante. Lo del Fondo Monetario Internacional, lo único que asegura es que Argentina no entre en cesación de pagos. Porque si está la plata, puede refinanciar los pagos y vencimientos de deuda. De ahí a que se estabilice la situación, hay un trecho muy grande. Y el FMI cree que por la lógica propia del mercado, si Argentina garantiza el pago de los vencimientos de la deuda, el pago de los intereses de la deuda, va a venir una recuperación económica en forma natural, porque vamos a poder exportar más con el dólar más alto, pero después también los demás también juegan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver qué es lo que está pasando en Brasil, el dólar también el real se está depreciando en Brasil, se le restringe el mercado, el precio internacional del petróleo está subiendo, eso nos lleva a una inflación importada muy pero muy grande, el precio de la soja en lugar de subir está bajando. Empiezan a ver los otros elementos que alteran cualquier pronóstico que hoy uno pueda hacer para el 2019,
que lamentablemente, como está la situación, parece ser un larguísimo plazo. Facundo, y con este contexto, perdón que te diga, pero Sí, con este contexto de crisis, para vos, ¿quién es el candidato, hablando de 2019 y las elecciones, que puede sacar, digamos, al país de esta situación? No, esto no se trata de candidatos y tampoco me voy a referir al tema electoral porque no estamos en año electoral y falta mucho para las elecciones, más allá de que en términos políticos puede ser poco, ¿no? Sé que hay un sector ¿Pero sale que... del Frente Renovador o de otro espacio? la verdad que no te puedo afirmar. Si lo supiera, y si lo supiera, pero tal vez Facundo, tampoco ¿se te está debería. trabajando en la unión del peronismo? No, Porque es una nosotros- pregunta reiterada que debes Yo lo escuchar. que dije, más allá de lo que dijo acá respecto a Solá, yo estoy trabajando con Felipe y otros diputados, otros dirigentes. ¿Por afuera del porque frente? entendemos, no, estamos formalmente dentro del Frente Renovador y estamos también hablando con Sergio Massa, con todos, yo en lo particular. Y la verdad creemos en que tiene que haber unidad de la oposición. Unidad de la oposición. Pero perdóname, Facundo, tengo Sí. un punto porque estás diciendo algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista político. Vos decís, estoy trabajando con Felipe Solá, formalmente estamos en el Frente Renovador, Sí. también hablamos con Sergio Massa. ¿Cómo También hablo. Por eso, también hablo con Sergio Massa, como yo digo, ¿estás en el diario Mariana? Sí, cada tanto la veo a Mariana. No, es la conductora del programa. El Frente Renovador tiene un líder que es Sergio Massa. Sí, pero ¿Vos estás hoy más no, cerca no de es- Felipe que de Sergio? No, tampoco lo quiero poner en esos términos. Estoy trabajando con Felipe Solá y otros dirigentes que estamos en un camino de construcción de una alternativa, de proyecto que ponga como eje el trabajo. Digo, todo tiene que ser. Lo más dañado durante este modelo económico, durante este gobierno, es el trabajo de los argentinos. No, está con claro. pérdida de puestos de trabajo, con cierre de comercio, con cierre de pymes, con pérdida de poder adquisitivo. Entonces digo, me parece que tenemos que centrarnos en eso, más allá de todo lo otro. está claro, Pero el si Frente Sergio Renovador. Massa Ahora, va a un frente ahora- común antikirchnerista, por ejemplo, con... Me parece que... Perdóname, con Juan Manuel Urtubey, que vos recién mencionabas. Yo ¿Vos realmente acompañarías? con Urtubey no tengo relación, ni tampoco quiero tenerla. Con Ok. Sergio Massa sí, porque estoy en el mismo espacio político. Ok. Yo lo que ¿Y por creo qué hay es que tanta fuga de dirigentes? todos tienen que estar dentro de un espacio común que pueda enfrentar al gobierno en el marco de un proyecto superador, no ganarle por ganarle. Por eso digo... Una interna con Cristina adentro. Mirá, yo lo de Cristina no sé en qué circunstancia va a estar la expresidenta y demás. Lo que yo sí digo es, Cristina es un factor a tener en cuenta. Antes era un límite. Pará. Yo siempre dije que Macri era el límite, pero no quiere decir... A ver, yo lo que te quiero explicar de Cristina. Cristina, sin dudas, es un factor en la política a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones fue la candidata opositora que más votos sacó. Entonces... Sacar a Cristina es rechazar ese voto que tiene O sea, Cristina. que no le ganan a Macri sin O sea, Cristina, estás la diciendo eso. realidad no lo es que hoy- sacan, no lo sacan La a unidad Macri. es No me voy a importante poner a para hacer números. No, Pará, pero te pará. pregunto, ¿no lo saca? Disculpame que termine, ¿No lo cierro sacan la a Macri idea. sin Cristina? Pero no me lleves a la respuesta que vos querés, yo te No, voy a te pido un te voy a título contestar. nada más. No, por eso, bueno, yo Tiró no quiero dos, dar el ya título. tiró dos. O sea, yo no soy analista político, Yo soy periodista, por eso. Yo soy dirigente político, o por lo menos pretendo serlo. Y la realidad es que yo voy a trabajar para que haya un espacio. Después, ¿quiénes confluyen en ese espacio? Bueno, será una cuestión que se Pero es tendrá que imposible resolver la Está bien, Argentina pero hablar de está eso bien, sin Facundo, Cristina. pero- Es imposible hablar de eso sin Cristina como es imposible hablar de política Bueno, sin te acabo Macri. de dar una descripción que me parece que tenés la respuesta. Lo Por que pasa es que vos eso- querés Está un incluida título. Cristina. Vos no querés una respuesta, querés un No, título. No, pero por Bueno, eso, para se pueden analizar, lo combinar que las dos dijiste, cosas. para analizar lo que dijiste, pues es interesante esto. Hoy vos tenés en el mapa posible del año que viene, básicamente 3 fuerzas grandes. Cambiemos, Cristina y lo que haga el peronismo no kirchnerista. Ese peronismo no kirchnerista hoy tiene 2 referentes fundamentales y casi únicos, te diría. Uno era, lamentablemente, falleció José Manuel de la Sota. Los otros 2 son Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. La idea, por lo menos por ahora, de estos dos dirigentes peronistas no kirchneristas que se han expresado públicamente de tal modo, por eso sí los menciono, es ir a una interna entre ellos con Cristina por afuera. Cuando uno escucha, ve o analiza el discurso de Felipe Solá, con quien vos estás trabajando, decías recién, se lo observa un poquito más cerca de Cristina que de Urtubey. Por eso te pregunto tu posición. Yo hablo con Sergio y no sé si es tan así el panorama que ves, no sé, capaz que vos hablás más, pero la realidad es que yo a Son Sergio todas Massa, definiciones las que estás dando, a Sergio Massa lo respeto mucho por lo siguiente. Sergio Massa tuvo diferencias profundas con el gobierno cristinista y rompió en el 2013. Otros dirigentes se hicieron antikirchneristas. Yo creo que el antikirchnerismo no existe.
porque si existe el antikirchnerismo no sos nada. O sea, porque desaparece el kirchnerismo y no tenés entidad. Es lo mismo que el antiperonismo, es lo mismo que el antimacrismo. Yo no soy antimacri, yo soy opositor a Macri. Peronismo no kirchnerista. Entonces, yo lo que digo es, me parece que un dirigente es respetable y tiene la posibilidad inclusive de confluir en un espacio con el kirchnerismo si planteó sus diferencias en el momento donde el kirchnerismo estaba en el poder. Por eso, a mí me cuesta entender a los tipos que hasta el 10 de diciembre... opositor, Massa terminó siendo opositora. Pero por eso te digo, pero opositor. Dice que haya sido opositor en aquel momento. Entonces yo no respeto políticamente, no personalmente. Siempre hablamos en términos políticos al tipo que el 10 de diciembre del 2015... No, Cristina no puede decís ser. Urtubey, específicamente. Todo. Y le está, vos decís ¿quién más pidiendo a Massa que vayas interna? Yo te digo un par de cosas. Y con esto no estoy anulando ni diciendo con este no hablaría o no me juntaría a conversar, pero me parece que es mucho más rescatable el tipo que se opuso por diferencias y que rompió, que el tipo que el 10 de diciembre de 2015 dijo, no, esto está todo mal, esto no va para ningún lado, y hasta el momento no dijo nada. Voy a hacer una pausa y continuamos. Les pido si se pueden quedar un ratito. Tengo que hacer unos avisos y enseguida continuamos porque está interesante. La charla se fue para otro lado y está interesante y no quisiera interrumpirla. Septiembre es el mes del corazón y vos, ¿cómo cuidas el tuyo? Probá Fitochea Caps, que reduce el colesterol de forma completa. El único con doble acción, mira. Fitochea Caps es el único doble acción, porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles, que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Probá Fitochea Caps doble acción. Mucho más que chía. Muchas gracias, Fitochea Caps. Enseguida continuamos con Facundo Moyano, también está Ismael Bermúdez con nosotros. Enseguida continuamos debatiendo sobre la actualidad y esto que estamos viviendo. Si buscas la mejor tecnología, encontrarla también con los mejores precios. ¿Dónde? En Musimundo. Vení a Musimundo o ingresá a musimundo.com y aprovecha, mira. Musimundo te trae los mejores lanzamientos. Por eso, llévate este increíble Samsung J6 a solo 13.999 pesos y viví de manera colorida con la nueva pantalla Super AMOLED. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, después tenemos nuestro móvil también en algún lugar de Buenos Aires. Ahora vamos a ver dónde está ubicado en este día de paro, donde no hay transporte, donde la gente no ha podido trasladarse. Está muy quieta la calle, ¿no? Muy vacía, realmente no. Hay una hora quiebre de paro, que es a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Te empieza a empezar a... Sí, ahora vamos a ir con nuestro móvil a que nos cuente cómo está la calle. Acá todos tenemos pasta para informarte sobre los temas más importantes, pero ¿sabían que también tenemos pasta para cocinar? Sí, porque con Pastas La Salteña todos tenemos pasta para cocinar una comida completa, rica y nutritiva en pocos minutos. ¿Y vos de qué tenés pasta? Muchas gracias, La Salteña. Muy bien, muy rico. Ya me da hambre. Ya empezamos. Era hora, María. Qué rico. Eso que recién almorzamos hace un ratito. ¿Sabías que con las tarjetas de Banco Provincia volvieron los miércoles de super ahorro en supermercados? Mañana 26 de septiembre aprovecha el 50% de descuento en productos seleccionados. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias, Banco Provincia. Nos vamos a una pausa rapidísima. Enseguida volvemos. Está Facundo Moyano, está Ismael Bermúdez con nosotros, analizando nuestra actualidad política, social y económica. Ya venimos.